Ya, ok. Entonces, a ver, comenzamos con este webinar que es sobre el plan de salud de la EPS, ¿no? Si es importante implementar o tener un plan de EPS en su empresa, ¿no? Y cómo elegir el mejor plan, así como algunos otros aspectos importantes sobre estos planes, ¿ya? Entonces, comenzando, ¿qué es una EPS? ¿No? ¿A qué se refieren? Y bueno, pues la EPS viene de las siglas de entidad prestadora de salud, y justamente es eso, ¿no? Son instituciones, organizaciones privadas que fueron creadas exclusivamente para otorgar, para poder ofrecer planes de salud a sus afiliados, ¿no? En redes de clínicas privadas a nivel nacional. Ya es importante que estos planes de salud EPS se otorgan solo a nivel nacional y no internacional, ¿sí? Surgen a consecuencia de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que es la Ley 26790, y esa ley pues permite que tanto los trabajadores titulares de una empresa, así como sus familiares que vendrían a ser sus derechohabientes legales, puedan acceder a un plan de salud EPS y a su vez mantener las atenciones más complejas en e-salud, ¿no? Es decir, el hecho de contar con una EPS, afiliarse a una EPS, no pierden el beneficio de las atenciones en salud para lo que es las atenciones complejas. Es más como un complemento. Es un complemento de salud que vendría a ser la seguridad social, que pues todo trabajador que se encuentra en planilla tiene derecho, ¿ya? ¿Por qué se crearon estas CPS? O sea, ¿qué es lo que busca, no? En primer lugar, facilitar la atención médica en las clínicas privadas para el trabajador y sus derechohabientes legales, que más adelante vamos a ver quiénes son estos derechohabientes legales. Ayudar a financiar esos gastos médicos que muchas veces pues suele ser muy costoso si es que una persona lo quiere asumir de manera particular. Ofrecer tanto al trabajador afiliado como a sus dependientes más alternativas de atención, pues porque en estos planes de salud hay una red bastante amplia a nivel nacional, no solamente en Lima, sino también en provincias para la atención, para la atención médica. Y a su vez mantener la cobertura de salud, como les había comentado anteriormente, eh, como alternativa para atenciones de mayor complejidad, ¿sí? Es decir, la cobertura en salud no se pierde por afiliarse a una EPS, ¿ya? ¿Quiénes se pueden afiliar al plan de salud de EPS? Aquí tenemos dos tipos de afiliados. En primer lugar, tenemos a los afiliados regulares, que vendría a ser el trabajador titular y sus derechohabientes legales. ¿Quiénes son estos derechohabientes legales? Puede ser el cónyuge o conviviente y los hijos hasta antes de cumplir los 18 años, ¿ya? Y luego tenemos otro bloque de afiliados que vendrían a ser los afiliados potestativos. ¿Quiénes son estos? Los hijos de 18 hasta los 28 años, inclusive hace varios años las EPS otorgaban cobertura hasta los 25 años, ya hace un par de años han ampliado esta edad, ahora los están afiliando hasta los 28 años inclusive, y tenemos también como afiliados potestativos a los padres, ¿ya? Entonces, en el mercado vamos a encontrar a los planes de EPS que otorgan tanto cobertura, tienen un plan para los afiliados regulares y un plan muy similar, es decir, casi espejo, para los afiliados potestativos que vienen a ser los hijos de 18 a 28 años, ¿no? Y en el caso de algunas empresas que cuenten con un mínimo de afiliados de padres, se podría implementar también. Bueno, esto es algo que vimos en láminas anteriores y muchos trabajadores interesados en afiliarse a una EPS pues se preguntan si es que van a continuar sus atenciones en salud. ¿Se pueden continuar atendiendo en salud si es que se afilian a una EPS? Y la respuesta es que sí. Los trabajadores van a poder mantener sus atenciones médicas, pero solamente para los diagnósticos de mayor complejidad, ¿no? Todos los diagnósticos que sean de atenciones simple, como le llamamos nosotros, atenciones de capa simple o PEAS, que más adelante lo vamos a revisar, van a tener que ser atendidos sí o sí por la EPS, y los diagnósticos de mayor complejidad sí pueden ser atendidos por e-salud. Previo trámite de referencia, es un trámite, una gestión administrativa de por medio que toma unas 24 horas para poder acceder a los servicios en e-salud, ¿ya? Y más o menos este es un cuadro de resumen para que puedan entender un poco el tema
de cómo es que salud se complementa con la EPS, ¿no? Todo trabajador que se encuentra en planilla tiene cobertura de salud, es decir, su empleador aporta el 9% de su sueldo para que pueda atenderse en e-salud, ¿correcto? Y en e-salud, pues, se les otorga este tipo de atención, lo que les había comentado. Tienen atenciones médicas sencillas o de capa simple o PEAS, y tienen otro grupo de atenciones médicas que son de mayor complejidad, ¿sí? Entonces, partiendo de que todo trabajador en planilla tiene derecho de salud, si su empresa implementa una EPS, pues podría optar por afiliarse. ¿Y qué es lo que pasa cuando se afilia a e-salud? Perdón, a la EPS. La empresa ya no continúa con la aportación del 9% de su sueldo de salud, sino que va a aportar un poco menos. No va a dejar de aportar en e-salud porque, como les había comentado anteriormente, no pierde el derecho a atención en e-salud, pero va a aportar un menor porcentaje del sueldo. Ahora, ya no va a aportar el 9% de su sueldo, sino va a aportar el 6,75, ¿no? Entonces, hay un diferencial que vendría a ser este 2,25, ¿no? Este diferencial del 2,25 sirve como crédito para poder pagar la prima de la EPS, ¿ya? Así es como más o menos funciona y cómo se complementa esa cobertura de EPS con la de salud, ¿no? Y aquí en este pequeño gráfico que les estamos mostrando, pueden apreciar que pues tanto las atenciones sencillas como las atenciones complejas pueden ser atendidas bajo la cobertura de la EPS, y en el caso de salud, que no pierden la cobertura, como nuevamente les comento, se mantiene para las atenciones de capa compleja. ¿Ya? Continuamos. Bueno, otro punto importante antes de continuar es que no es obligación de la empresa asumir la prima de la EPS, ¿no? Lo que es obligación de la empresa sí es aportar este 9% a salud, o el 6,75 a salud y el 2,25 como crédito para poder pagar la EPS, pero en sí el diferencial para llegar a la prima total que cobra la EPS no es obligación de la empresa asumirla, ¿no? Porque si nos llegan varias consultas o inquietudes de una EPS que no tienen en mente implementar una EPS en la empresa porque creen que tienen que desembolsar, asumir la prima de los trabajadores, y en realidad no es así. A ver, es política de cada empresa en realidad subsidiar la prima. Si es factible, pues en buena hora, ¿no? Pero si no, pues cada trabajador es libre de solicitar su inclusión. ¿Por qué es importante tener una EPS, ¿no? Implementar una EPS en una empresa y que el trabajador pues se afilie, ¿no? Definitivamente conocemos, ¿no?, cómo funciona un poco los servicios de salud, ¿no? Presentan algunas dificultades, no permiten, aquí hemos colocado algunos puntos, ¿no? No hay una libre elección del médico especialista ni del centro médico, depende de la dirección de tu DNI, ¿no? Para que tengan que hacer una referencia a un hospital de mayor complejidad, pues hay un trámite administrativo de por medio que muchas veces puede tomar un poco de tiempo, ¿no? Para conseguir citas puede tomar un poco de tiempo también, no suele ser de inmediato. Demoras para acceder a hospitalizaciones, a cirugías, algunos procedimientos un poco más complejos. A veces hay demoras en la entrega de los medicamentos o no hay stock de medicamentos, y finalmente el trabajador afiliado de salud tiene que pagar por cuenta propia para poder obtener y continuar con su tratamiento médico, ¿no? No hay una orientación especializada para lo que es el tratamiento oncológico, no permiten tampoco una segunda opinión médica. Y bueno, pues en general no hay una atención personalizada, ¿no? El servicio podría ser mucho mejor, ¿no? Entonces, definitivamente, una solución podría ser afiliarse a una EPS,
pues al tener mayor opción de proveedores de atención, clínicas a nivel nacional, tanto en Lima como en provincias, pues definitivamente hay oportunidad de atención, ¿no? Principalmente en el momento que el paciente necesita, ¿no? Necesita ser atendido y la calidad es muy buena, ¿sí? Entonces, definitivamente sí se recomienda a las empresas, a los trabajadores que se afilien a una EPS. ¿Cuáles son los tipos de cobertura que se ofrecen en estos planes de salud de EPS? Como habíamos mencionado en láminas anteriores, tenemos dos tipos de cobertura, ¿no? Como para poder resumirlo. En primer lugar, tenemos la cobertura obligatoria, o que le llamamos el PEAS, ¿no? El PEAS viene de la sigla Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es un listado de condiciones médicas asegurables, tanto para las personas sanas como con alguna enfermedad, ¿no? Este es un listado priorizado de atenciones médicas que todo plan médico como mínimo debería de ofrecer, ¿no? Es decir, son condiciones médicas obligatorias que cualquier plan de salud tiene que ofrecer, sí o sí, ¿no? Por eso es que se le llama cobertura obligatoria, ¿no? Y este tipo de cobertura se oferta en los planes de la EPS desde el plan más básico. Más adelante vamos a ver los tipos de planes que existen, pero se ofrece desde el plan más básico, que vendría a ser el plan base, ¿ya? Ese tipo de cobertura, PEAS, que es la cobertura obligatoria, no excluye, no está permitido de excluir enfermedades o el tratamiento de dolencias preexistentes, ¿no? Es decir, enfermedades, condiciones médicas que se hayan diagnosticado, no está permitido que se excluyan, ¿ya? Entonces, si yo ingreso a un plan me afilio a un plan de la EPS y tengo una condición médica que está dentro del listado PEAS, por así decirlo, no sé, asma, sufro de asma, entonces mi plan de salud EPS está en la obligación de atenderme esa preexistencia, ¿no? Ese diagnóstico, esa condición médica que ya ha sido diagnosticado antes de yo ingresar al plan de la EPS, ¿ya? Y como otra condición, otra característica, perdón, que tiene esta cobertura obligatoria PEAS, es de que se otorga en los planes de la EPS sin cobertura, sin límite de cobertura, es decir, es ilimitado, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el plan complementario, ¿no? Que vendría a ser la cobertura no PEAS, no es la cobertura obligatoria, sino es que es todo el excedente de esta cobertura obligatoria, que tal cual indica en este bloque, son las atenciones de contingencias, enfermedades, condiciones médicas que no están comprendidas en el listado PEAS, que es este listado priorizado. Los planes de salud pueden excluir el tratamiento de estas enfermedades y condiciones médicas si son preexistentes, ¿no? Es decir, si se han diagnosticado antes de ingresar al plan, podrían excluirlo, no cubrirlo, ¿ya? Y este tipo de atenciones, ¿no? De la cobertura no PEAS, sí tienen un límite de suma asegurada, ya tienen un límite de suma asegurada, pero que en realidad es bastante amplia, ¿no? Suelen comenzar en 1.500.000 soles al año por persona, que en realidad pues es un límite bastante amplio, ¿no? Y en los planes más altos suelen ofrecer las EPS hasta 4.500.000, ¿no? Entonces el límite sí es bastante alto, ¿ya? ¿Cómo es una estructura de un plan de salud de EPS? Para que más o menos puedan conocer. Regularmente las EPS en el mercado, RIMAC, MAFRE, Pacífico, Sanitas, Positiva, ¿no? Ofrecen tres planes, ¿ya? Como el plan más básico, tenemos el plan base, que en lo que es la cobertura obligatoria o lo que es el PEAS que les estaba comentando, la suma asegurada es ilimitada. Y en cuanto a la cobertura complementaria no obligatoria o no PEAS, ofrecen una suma asegurada de 1.500.000 soles al año por persona, ¿ya? Luego tenemos al plan adicional 1, ¿no? Vendría a ser el segundo plan, el cual en la cobertura obligatoria es ilimitado, ¿no? La suma asegurada es ilimitada, y en la cobertura complementaria es un poquito más, ¿no? Ofrecen 2.500.000 soles al año por persona. Y finalmente tenemos un plan adicional 2, que ya vendría a ser el plan más completo, que en la cobertura obligatoria igual es ilimitado por ley,
Y respecto a la cobertura complementaria, se ofrece 3.500.000 al año por persona, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos planes? Principalmente en la cantidad de clínicas afiliadas, ¿ya? El plan base regularmente ofrece de la red 1 a la red 4, y bueno, también tiene unas clínicas, una red de clínicas en provincias, que usualmente es red 1, red 2. El plan adicional 1 ofrece la red, hasta la red 5, es decir, estos planes son acumulativos, ¿no? Si yo me afilio al plan adicional 1, quiere decir que tengo derecho de cobertura y acceso a clínicas de todo lo que me ofrece el plan base, más lo que me pueda ofrecer el plan adicional 1, ¿correcto? Así funciona. Entonces, si yo me afilio al plan adicional 1, voy a tener derecho de atención en todas las clínicas que se encuentren de la red 1 hasta la red 4, incluido lo que me ofrece el adicional 1, que es la red 5, y la red provincias 3, ¿ya? Finalmente, en el plan adicional 2, usualmente las CPS suelen tener red 6 hasta la red 8 inclusive, ¿ya? Entonces, si yo me afilio al plan adicional 2, voy a tener derecho a todo lo que me ofrece el plan base, más lo que me ofrece el adicional 1, más lo que me estaría ofreciendo el adicional 2, ¿ya? Otras diferencias pueden ser si hay algunas coberturas puntuales fuera de la cantidad de clínicas a la cual el afiliado va a tener acceso entre un plan y a otro. A ver, algunas coberturas que se me vienen a la mente podría ser el beneficio de reembolso, el beneficio de reembolso en Lima o en provincias. Usualmente las EPS lo ofrecen a partir del plan adicional 1, ¿no? Es decir, en el plan base no hay el beneficio de reembolso, es decir, sí o sí el afiliado tiene que atenderse en la red de clínicas afiliadas, porque si se atiende en un médico particular o en un centro o una clínica que no está afiliada al plan de salud, lamentablemente la EPS no se lo va a reconocer, ¿no? Pero si estuviera afiliado en el plan adicional 1, usualmente los planes de EPS ofrecen el beneficio de reembolso a partir de este plan. Entonces podría tener la opción de atenderse de manera particular y luego reclamar la devolución de los gastos a su EPS, de acuerdo a la tarifa que esté pactada en el plan, ¿no? Otros beneficios que se pueden ofrecer a partir del plan adicional 1 podría ser también el beneficio de sepelio, la cobertura de sepelio. También regularmente las EPS lo colocan a partir del plan adicional 1, ¿ya? Eso respecto a cómo se dividen los planes, ¿no? Y luego, respecto a la estructura, es muy similar entre una EPS y otra, ¿no? Que vendría a ser la tabla de beneficios, que son donde es donde se detallan toda la relación de todas las coberturas que ofrece el plan, cuáles son los copagos de atención, las redes de clínicas, algunos beneficios adicionales, ¿no? Todo ello se indica en la tabla de beneficios, ¿no? Y estos planes de salud EPS en realidad son planes integrales, ¿no? Son planes bien completos. Y desde el plan base, ¿no? Desde el plan base en realidad son planes bien estructurados, con una cobertura súper amplia, ¿ya? Brindan cobertura ambulatoria, desde el plan base, hospitalaria, existe la cobertura de maternidad, ¿no? que atiende todo lo que son los controles postnatales, el parto, hasta el control del niño sano, está incluido en la cobertura de maternidad. También se ofrece la cobertura de emergencia, tanto la accidental como médica, al 100%, ¿no? Es decir, el afiliado ante una emergencia médica o accidental, pues no desembolsa dinero, no hay copago de por medio, sino que es el 100%. Esa es la cobertura odontológica, oftalmológica, hay cobertura oncológica, ¿no? Considerando que en realidad es el tratamiento para las enfermedades oncológicas del cáncer en realidad son muy costosas, y estos planes de salud de EPS pues lo ofrecen desde el plan base, ¿no? Y al 100%, con cobertura al 100%, y tienen afiliados en sus planes una red de clínicas especializadas en el tratamiento oncológico, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, sí los planes de salud desde el plan base, como les comento, son bien potentes, ¿no? Y bueno, otros beneficios adicionales, como les había comentado, hay cobertura de prótesis internas para cirugías, está la cobertura SP, el beneficio de reembolso,
Hay un programa de pacientes crónicos para ciertas enfermedades en el cual pues hacen un seguimiento de la enfermedad a estos pacientes para que no lleguen a hacer alguna crisis, ¿no? Sino que estén controlados. Está el chequeo médico preventivo totalmente gratuito, ¿no? Para poder detectar enfermedades en una etapa temprana, ¿no? Entonces, es bien completo el plan de salud de lo que se ofrece en los planes de salud de EPS, ¿ya? Otras consideraciones, algunos otros puntos para que tengan, lo tengan en cuenta. Existe un beneficio de latencia, ¿ya? Que es un periodo de cobertura que se otorga tanto en salud como en la EPS de manera gratuita, sin pago de una prima de por medio, en caso de desempleo o suspensión perfecta de labores del trabajador, ¿no? Es decir, cesa el trabajador, pierde el derecho de la cobertura regular, ¿no? Y tanto el trabajador que era titular como sus dependientes afiliados van a tener acceso a este beneficio de latencia, ¿no? Hasta un máximo de 12 meses. Acá dice, ¿no? Los afiliados regulares que cuenten con un mínimo, o sea, se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Que los afiliados regulares cuenten con un mínimo de 5 meses de aportación en salud, consecutivos o no, durante los 3 años precedentes al cese de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Para que puedan activar el beneficio de latencia. ¿Y qué es lo que se ofrece aquí? ¿No? En este periodo de latencia van a tener acceso a atenciones médicas de cobertura, de la cobertura obligatoria, que es el PEAS, lo que habíamos conversado, hasta un máximo de 6 meses, y esta cobertura obligatoria PEAS lo va a ofrecer la EPS, ¿no? La EPS a la cual estén afiliados. Y en caso de la cobertura complementaria, que vendría a ser el no PEAS, ¿no? Que no es la cobertura obligatoria, hasta un máximo de 12 meses, y de esas atenciones se va a encargar salud. ¿Cómo sé cuánto periodo de latencia me corresponden? Acá dice, ¿no? Por cada 5 meses de aportación que tenga el trabajador a salud, corresponden 2 meses de latencia, ¿no? Un mes por la EPS y el otro mes por salud, ¿no? Entonces, este es un gran beneficio, ¿no? En caso de desempleo, ¿no? Que el trabajador se cese por X motivos o esté en suspensión perfecta de labores, pues va a poder activar el beneficio de latencia y continuar con esta cobertura sin tener que asumir sus atenciones médicas de manera particular, ¿no? Otras consideraciones a tener presente es la continuidad de preexistencia, ¿no? Y anteriormente habíamos conversado en el tema de las atenciones PEAS y no PEAS respecto a las preexistencias, ¿no? Que en lo que es PEAS no hay ninguna condicionante, es decir, si yo tuviera alguna preexistencia, una condición médica que me hayan diagnosticado antes de ingresar a la EPS, que esté dentro del listado de PEAS, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Pero sí hay un reglamento en la ley 29561 que trata el tema de las preexistencias de la cobertura complementaria, ¿no? De la cobertura que no es obligatoria o que es no PEAS, ¿no? Para que puedan gozar de continuidad, es decir, los protegen. En este caso, si es por cese laboral, ¿no? Si una persona cesa y el periodo entre la fecha de cese del último vínculo laboral y el del inicio del vínculo laboral actual no excede de los plazos máximos establecidos en el periodo de latencia que le corresponde, lo que vimos en la lámina anterior, entonces se le activa el beneficio de continuidad para lo que es las preexistencias no PEAS, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con este punto, no exceda el plazo máximo de lo que le corresponde de latencia, entonces se le otorga el beneficio de la continuidad de las preexistencias, no las pierda. ¿Qué pasa si es que el trabajador no tiene latencia? Si no le corresponde latencia porque no ha tenido más de 5 meses de aportación, sino menos, entonces el periodo entre la fecha de cese del último vínculo laboral y el de inicio del vínculo laboral actual no puede exceder de los 2 meses, ¿no? Si no excede de estos 2 meses, entonces igual se le
se le otorga la continuidad de las preexistencias, ¿ya? Entonces, se debería de cumplir con uno de estos dos puntos y además que ese trabajador debe de inscribirse en el plan de salud dentro de los 90 días posteriores al inicio del ingreso a esa nueva empresa, ¿no? Porque si se pasa esos 90 días, entonces lamentablemente pierde el beneficio de la continuidad de las preexistencias para lo que es la cobertura complementaria o no PEAS, ¿no? Lo que es PEAS, eso sí, por defecto, se otorga continuidad, no hay ninguna condición como lo que estamos viendo en esta lámina, ¿ya? Entonces, eso respecto a la continuidad de las preexistencias, para que lo tengan presente. Otras consideraciones respecto a los periodos de carencia y de espera, ¿no? Muchos trabajadores nuevos que están interesados en afiliarse a una EPS, ¿no? Preguntan a partir de cuándo me puedo atender, cuánto tiempo tengo que esperar, ¿no? Porque regularmente en los seguros médicos pues te colocan estas barreras de ingreso, ¿no? Entonces, en la EPS, en los planes de salud de EPS, no existen los periodos de carencia, ¿no? El periodo de carencia regularmente en otros seguros médicos, no EPS, sino seguros médicos particulares, regularmente es de 30 días, ¿no? En el cual el afiliado no se puede atender dentro de esos primeros 30 días, a no ser que sea una emergencia, ¿ya? En el caso de la EPS no existe esa condición. Desde el primer día, el trabajador se puede atender sin ningún problema, ¿ya? Desde el primer día de afiliación. Lo que sí es que hay que considerar que en los planes de EPS sí existen periodos de espera, ¿no? Es decir, el afiliado tiene que esperar cierto periodo de tiempo para poder tener acceso a algún tipo de servicio, a algún tipo de atención puntual. Por ejemplo, les he colocado aquí algunos periodos de espera que se colocan en los planes de salud de EPS. Por ejemplo, existe un periodo de espera de 90 días para lo que es la cobertura complementaria o la cobertura no obligatoria, que vendría a ser el no PEAS, ¿no? Pero todo lo que es PEAS, desde el primer día de afiliación, el trabajador afiliado o sus dependientes pueden atenderse, pueden hacer uso de su plan médico, ¿ya? Otra condición es que existe un periodo de espera de 90 días para lo que son atenciones oncológicas. Ya, es decir, tengo que esperar estos 90 días desde mi fecha de afiliación para poder tener acceso al tratamiento médico oncológico, ¿no? En caso se me diagnostique. Luego, algunos planes de salud otorgan periodos de espera entre 10 y 18 meses para lo que es la cobertura de maternidad, pero no PEAS, ¿no? Porque hay cobertura de maternidad, hay atenciones que son PEAS, como los controles prenatales, los controles postnatales, el parto natural también es PEAS, y se otorga en realidad desde el primer día de afiliación sin ningún problema. Pero lo que es maternidad no PEAS, sí hay que esperar, hay un periodo de espera de entre 10 y 18 meses, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer una maternidad no PEAS? Podría ser una complicación del embarazo, un aborto no provocado, cae en lo que es cobertura no PEAS, lo que es maternidad no PEAS. Luego hay 18 meses para la cobertura de salud mental en algunos planes, no en todos. 24 meses para lo que es trasplante de órganos como periodo de espera y 36 meses para la cobertura de VIH-Sida. Ya estos son los principales periodos de espera que se colocan en los planes de salud de EPS. No en todos los planes es igual, hay algunos EPS que simplemente no te otorgan periodos de espera y desde el primer día pues tienes toda la cobertura completa, ¿ya? ¿Qué tipos de planes se ofrecen en el mercado? Principalmente dos, ¿no? Tenemos el plan de salud de EPS regular, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la siniestralidad, que es este índice de medición del gastos médicos versus la prima aportada, se mide de forma individual. Es decir, el índice de siniestralidad se mide en base al consumo médico de la población afiliada de esa empresa puntual, ¿ya? En estos planes regulares, pues es un plan particular, no se asemeja ni es igual al de otra empresa, ya que es diseñado y cotizado para esa empresa puntual.
se suelen ofrecer esos planes regulares para las empresas que ingresen con un mínimo de 80 afiliados, es decir, se debe tener un grupo de más o menos cantidad, ¿no? Para que se pueda ofrecer este plan regular, porque como les comenté, la siniestralidad, que es este índice entre gastos médicos y primas, pues se mide solamente de la población de esta empresa, ¿no? Y el costo de la prima puede ser tarificado por rango de edad o por composición familiar, ¿ya? Y por el otro lado tenemos a los planes de salud colectivos, ¿ya? Estos planes de salud colectivos, tal cual lo dice su nombre, la siniestralidad se mide de forma colectiva, ¿ya? Es decir, son planes estándar, ¿no? Que tienen ya unas condiciones en coberturas, en copagos, clínicas y primas ya pactadas por la EPS, y todas las empresas que se encuentran en este colectivo pues tienen el mismo plan, ¿no? Se suelen ofrecer para empresas con menos de 80 afiliados, ¿no? Y igual que el plan regular, pues el costo de la prima puede ser por rango de edad o por composición familiar, ¿no? Entonces la principal diferencia entre el regular y el colectivo es que pues en el plan colectivo la siniestralidad se mide en una bolsa de todas las empresas, de todos los afiliados que se encuentran en ese plan colectivo, y en el caso del regular la siniestralidad se mide solamente de la población afiliada de esa empresa puntual, ¿ya? A ver, continuando en cómo podríamos elegir el mejor plan, ¿no? Qué es lo que se debería de considerar, ¿no? En primer lugar, la relación entre el costo de la prima y el beneficio que nosotros obtenemos de ese plan, ¿no? El beneficio en cuanto a las coberturas, a las redes de clínicas a las cuales vamos a poder tener acceso, y otros beneficios y servicios complementarios que nos pueda ofrecer la EPS, ¿ya? Eh, También es importante considerar la cantidad de afiliados al plan de salud, ¿no? El tamaño de la empresa, cuántos trabajadores tiene y cuál es el potencial de afiliados que podría tener en el plan de la EPS, para ver si es conveniente un plan colectivo o un plan regular. Los planes colectivos en realidad, como indiqué en la lámina anterior, pues se suelen cotizar y sugerir para empresas que tengan menos de 80 afiliados, ¿no? Con la finalidad de tener una siniestralidad y un plan de salud más sostenible en el tiempo, ¿ya? Entonces sí es importante la cantidad de afiliados que vamos a tener para ver si es conveniente ir por un plan colectivo o por un plan regular, ¿ya? Eh, Otro punto importante es las clínicas y centros de atención de la población que voy a afiliar, ¿no? ¿Dónde viven mis trabajadores? A qué clínicas podrían ellos acceder, o en qué clínica usualmente ellos se atienden, ¿no? Es importante porque si bien los planes de EPS entre RIMAC, Pacífico y MAFRE, en realidad la estructura es muy similar, en cuanto a redes de clínicas, podrían diferir, ¿no? Podrían diferir. Hay algunas clínicas que MAFRE las oferta en el plan base, mientras que de repente Pacífico las ofrece a partir del plan adicional 1, ¿no? Y los copagos también son diferentes. Entonces sí es importante saber dónde podrían atenderse mis trabajadores para poder ver de repente si me voy por RIMAC, o me voy por Pacífico, o me voy por MAFRE, ¿no? Porque sí varían los copagos principalmente. Importante también, nuevamente respecto a la población, ¿no? Conocer cuál es la edad de mis trabajadores y de sus dependientes, sus derechohabientes, quienes van a ser afiliados, y la carga familiar que tienen, ¿no? La carga familiar me refiero a los dependientes, ¿no? Para poder evaluar qué plan la tarificación, qué tipo de tarificación les conviene, ¿no? Si es por composición familiar, cuando decimos composición familiar nos referimos a una prima de si es titular solo, si es titular más un dependiente, o titular más dos dependientes, etcétera, ¿no? O les conviene una prima por rango de edad, ¿no? Cuando una empresa tiene población joven, entonces definitivamente suele sugerirse por rango de edad, ¿no? Porque las primas suelen ser, el promedio de la facturación de esa población, pues, podría ser un poco más bajo a que si tarificamos, a que si se implementa un plan de EPS cuando es la prima es por composición familiar, ¿ya? Entonces es otro punto importante. Y por último, ¿no? Evaluar los servicios y los programas que me puede ofrecer cada plan
cada plan de la EPS, ¿no? Existen muchos programas que se ofrecen, como el programa de receta larga, el delivery de medicamentos, ¿no? Que facilitan mucho nuestra atención médica, ¿ya? Entonces, principalmente esos puntos, ¿no? Para tenerlo en consideración al elegir el plan de la EPS, ¿no? Y bueno, continuando, para el proceso de elección e implementación de una EPS, es decir, cuáles son los pasos, ¿no? Que debemos seguir en caso estemos interesados en elegir una EPS, en optar por una EPS para nuestra empresa y afiliarnos. El primer paso es para las empresas que vienen de salud, es decir, empresas que nunca antes han implementado una EPS en su empresa, no tienen una EPS en su empresa. Entonces, lo primero es que nos tienen que otorgar información para cotizar, ¿no? ¿Qué información? ¿No? Hay un formato que nosotros en la protectora manejamos, un formato bastante amigable que se muestran ahí en la presentación, en la mano derecha, que son datos generales de la empresa: razón social, RUC, dirección, cantidad de trabajadores que tienen en planilla, el importe de su facturación, ¿no? Su facturación en ventas anuales, a cuánto asciende, ¿no? Si la empresa va a subsidiar la prima, ¿no? O enteramente lo va a pagar pues el trabajador. Ya les comenté que no es obligación de la empresa asumir la prima de la EPS, ¿no? Pero esos son datos importantes para más o menos conocer la cantidad o tener un aproximado o una noción de la cantidad de trabajadores que podrían afiliarse, ¿ya? Eso como primer punto, ¿no? El formato de cotización para la EPS. Dos, es importante detallar si alguno de los trabajadores o sus dependientes ha tenido o tienen un seguro médico, o sea, una EPS, un seguro de asistencia médica individual o familiar. Es importante señalar, ¿no? Porque puede ser que la empresa nunca antes haya tenido una EPS, pero que tiene un trabajador que anteriormente ha tenido una EPS en su empresa anterior, o de repente está afiliado como dependiente en una EPS o tiene un seguro médico particular, ¿no? Entonces es importante obtener esa información porque el área técnica de la EPS pues evalúa, ¿no? Evalúa porque por ley ya hemos visto que se les tiene que otorgar la continuidad de las preexistencias, ¿no? Entonces sí, tienen que detallar esa información, eso es importante. Y si fuera así, o sea, si algún trabajador pues anteriormente o tiene un seguro médico, entonces hay un formato de preingreso, ¿no? En el cual se tiene que colocar la información de quiénes son las personas que han estado afiliados o tienen actualmente un seguro médico, ¿no? Si tienen alguna preexistencia, lo tienen que indicar para que pueda pasar por el área técnica, ¿sí? Entonces, eso en primer punto para poder cotizar para las empresas que vienen de salud, pero también cotizamos empresas que ya tienen una EPS, ¿no? Y que están buscando mejorar su plan médico, tener mejoras económicas, mayores beneficios, coberturas, mayor acceso a clínicas. Entonces también los podemos ayudar con estas cotizaciones, ¿no? Para las empresas que ya tienen una EPS implementada, ¿qué es lo que necesitamos? Uno, el plan de salud vigente, o sea, el plan actual, nos los tienen que compartir. Dos, la relación de siniestros, ¿no? Que son las atenciones médicas, preferentemente los últimos 12 meses, pero como mínimo 6 meses, ¿ya? De relación. Tres, el reporte de siniestralidad, ¿no? El reporte de siniestralidad es una ficha en el cual la EPS coloca cuáles son las primas aportadas versus el gasto médico, ¿ya? Eso es el reporte de siniestralidad. La composición familiar de los titulares y también de los dependientes. Esa información pues sale del control de afiliados de la facturación regular que se emiten a las empresas que ya tienen una EPS, y confirmar si hay algún caso oncológico en curso, ¿no? Porque si es un tratamiento médico fuerte, prolongado, suele ser prolongado, dependiendo de la etapa, ¿no? Pero sí es importante detallar si hay algún paciente oncológico en curso, ¿ya? Para poder cotizar. Entonces, esta es para las empresas que vienen de otras EPS. Y a ver, pasando, ya vimos cuál es la información para cotizar.
Ahora, ¿cuáles son las modalidades de ingreso? Porque hay dos. Uno es el proceso de ingreso directo, ¿ya? Que esto aplica para lo siguiente, ¿no? Para las empresas que están registradas en la REMIPE, ¿ya? O empresas que tienen menos de 100 trabajadores en planilla, ¿ya? Podrían acceder al ingreso directo para poder implementar una EPS. Para estas empresas que tienen menos de 100 trabajadores en planilla, se tiene que cumplir lo siguiente, ¿no? Si son microempresas, que son entre 1 y 10 trabajadores y su facturación es menor a 150 UITs al año, ¿no? Pueden calificar al ingreso directo para implementar una EPS. Y en el caso de las pequeñas empresas que son de 1 a 100 trabajadores y su facturación es menor a 1.700 UITs, también van a poder calificar para el ingreso directo, ¿no? ¿Y qué información, qué documentación se tiene que presentar? Estas de aquí, que en realidad nosotros como corredores pues los orientamos, ¿no? Y los acompañamos en todo este proceso de implementación, no se preocupen. Pero esta es la documentación a presentar. Nosotros les vamos a compartir todos estos formatos. Ya uno que es la carta de ingreso directo, es un formato especial. El anexo 4, que es un acta de votación sin el proceso de concurso, ¿no? En el cual se indica cuál es la EPS que desean implementar, si es con RIMAC, MAFRE, Pacífico, etcétera, ¿no? El formato de afiliación a empresa, que es un formato general con los datos de la empresa, razón social, RUT, dirección, quién es la persona de contacto, quién es el representante legal, ¿no? Luego vienen las solicitudes de afiliación de los trabajadores, ¿no? Las personas que estén interesadas, las que quieran afiliarse al plan de salud de la EPS, tienen que llenar un formato de afiliación, ¿no? Que vendría a ser la solicitud de afiliación. Y finalmente el anexo 7, que es la carta de nombramiento de la EPS, en la cual se indica quién es el corredor, ¿no? Y bueno, estos son los documentos a presentar para el ingreso directo, ¿no? Y la otra modalidad de ingreso es el proceso mediante concurso, ¿ya? El concurso es un proceso que está, al igual que el ingreso directo que vimos en el lámina anterior, son procesos que están regulados por su salud. Y en este proceso de concurso se consideran a las empresas que tienen más de 30 trabajadores en planilla y que no cumplan con los requisitos que hemos mencionado antes, ¿no? Que su facturación son más de 1.700 UIT, ¿no? Entonces, en ese sentido, lamentablemente tienen que pasar por el proceso de concurso, que es un poco más largo, ¿no? El proceso anterior es directo porque es de inmediato, ¿no? En cambio, en el proceso de concurso hay un mes en el cual se realiza todo este concurso, hay todo un cronograma que está igual regulado por su salud, ¿no? Se tiene que cumplir con todas esas fechas en las cuales se reciben las propuestas de cotización de las distintas EPS, se realizan las charlas de difusión al personal para que estén al tanto de cuáles son las coberturas, los beneficios que te ofrecen cada EPS. Hay un proceso de votación en el cual los mismos trabajadores pues votan cuál es la EPS que desean implementar en su empresa, ¿no? Y bueno, finalmente inicia la cobertura al mes siguiente, ¿no? Entonces sí es un proceso un poquito más largo, ¿no? Hay que esperar un mes para poder dar inicio a la cobertura, ¿no? No es como el proceso directo. Un punto importante es que muchas empresas piensan que el hecho de realizar un concurso es que tienen que invitar a más de una EPS, en realidad no. Pueden invitar a una EPS y se realiza el proceso de concurso. Claro que el trabajador pues elegiría entre implementar una EPS o mantener la cobertura en salud, o sea, no tener una EPS. Y para elegir a la EPS, pues debe votar el 50% más uno de los trabajadores en planilla, y también gana la EPS, y como segunda condición, la ganadora de la EPS tiene que tener el 50% más uno de los votos, ¿no? Caso contrario, el concurso se cae, hay que volver a realizar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la documentación a presentar? En realidad es muy similar a la del proceso directo, está la carta de invitación al concurso, igual son formatos que nosotros como corredores les proporcionamos a nuestros clientes.
Está el cronograma de convocatoria a elección de la EPS. Este es un cronograma con fechas específicas en las cuales vamos a realizar ciertas actividades, como les comenté, es el recibir las propuestas de cotización de las EPS, hacer charlas de difusión al personal, el proceso de votación, etcétera, ¿no? Luego está el acta de escrutinio, que es el acta resultado de las votaciones, en el cual se conoce pues quién es la EPS ganadora, el formato de afiliación empresa, la solicitud de afiliación de los trabajadores y por último el anexo 7, que vendría a ser la carta de nombramiento de la EPS. Continuando, ¿cómo deberíamos de controlar o cómo se controla el gasto médico, ¿no? Una vez que ya se implementó la EPS, ya tenemos el plan activo, ya los afiliados están haciendo uso de este plan, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder controlar el gasto médico? ¿Por qué es importante este punto? Porque todos los planes, todos los contratos de la EPS miden la siniestralidad, ¿no? O sea, miden los gastos médicos versus la prima aportada y tienen un punto objetivo que no debería de superar, ¿no? Puede ser desde el 65% hasta el 80% en algunos planes, que no debería, ese nivel de siniestralidad no debería de superarse, caso contrario, la EPS al año siguiente, o sea, en la renovación, porque estos contratos de la EPS pues tienen una vigencia de un año, lo que puede suceder es que si la siniestralidad está muy desviada, al año siguiente nos podrían incrementar la prima, ¿no? Y cambiar las condiciones del plan de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, sí existen algunos mecanismos de control para poder controlar la siniestralidad, como les estaba comentando, ¿no? Que es el beneficio, en este caso el beneficio son los gastos médicos que asume la EPS versus la prima que aportamos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunos de esos mecanismos de control? En primer lugar, lo que es la prevención, ¿no? La prevención en salud, ¿no? Tratar de evitar de enfermarnos, ¿no? Cuidarnos. ¿De qué manera? Existen algunos programas, algunas coberturas preventivas que se ofrecen en los planes médicos, muchos de ellos totalmente gratuitos, al 100%, ¿no? Como les comentaba al inicio de este seminario, está el chequeo médico preventivo, que es totalmente gratuito, es al 100%, una vez al año, tanto para titulares como para los dependientes. Es una batería de exámenes, análisis de acuerdo a la edad y sexo del paciente, para que puedan agendar su cita, ¿no? Y tener acceso a este examen, ¿no? A fin de poder prevenir enfermedades o poder detectarlas en una etapa temprana, ¿ya? Entonces, el chequeo médico preventivo es muy importante. También está, por ejemplo, el programa de pacientes crónicos, ¿no? Es un programa igual que el chequeo preventivo totalmente gratuito, en el cual pues se otorgan, le realizan al paciente, principalmente con las enfermedades de asma, diabetes, hipertensión y dislipidemia, o la combinación de ambas, porque pueden haber pacientes que tienen los 4 diagnósticos, o 3, o 2 de ellos, o solamente uno, ¿no? Pero son estos programas preventivos que controlan todos los meses, ¿no? Periódicamente al paciente y les entregan sus medicinas para que estos pacientes pues no tengan alguna crisis, sino más bien estén controlados, ¿no? Y también existe lo que es el control del niño sano, que está dentro de la cobertura de maternidad, ¿no? Para poder ir viendo el desarrollo y el cuidado de nuestro bebé y de nuestros niños, ¿no? Existen muchos planes de salud que ofrecen el control del niño sano hasta los 10 años inclusive, ¿no? Entonces es un seguimiento continuo de control de nuestros hijos hasta los 10 años, ¿no? Entonces, sí es importante, existen ese tipo de coberturas preventivas para que la población haga uso, ¿no? Y son totalmente gratuitos, ¿ya? En segundo lugar, pues el buen uso del plan de salud, ¿no? Definitivamente existen algunas coberturas y servicios que se ofrecen que ayudan a controlar mucho el gasto médico, ¿no? Por ejemplo, si tengo una condición aguda en estos momentos, un resfrío, un dolor de cabeza, ¿no? Algo sencillo, en vez de acudir a una clínica, para la EPS sería más conveniente utilizar el médico a domicilio, ¿no?
para el plan de salud en sí sería más conveniente porque es más económica la atención, no tanto para la EPS como para el mismo afiliado, ¿ya? Podría usar el médico a domicilio o el médico virtual, que a veces lo tienen en cobertura muchos planes al 90%, o el médico a domicilio lo tienen a 35 soles al 100%, ¿no? 35 soles por derecho de consulta y todos los medicamentos y análisis que deriven de esa consulta pues son con cobertura al 100%, lo cual no sucede cuando tú te vas a una clínica, regularmente está de repente 40 soles al 80 o al 90%, ¿no? Entonces, hay algunos servicios que son económicos tanto para el plan de salud como para el bolsillo del mismo afiliado, ¿no? Y de esa manera cuidamos el plan. Eh, el uso de las redes, de las clínicas que se encuentran en las redes 1 y 2, ¿no? Para atenciones de baja complejidad, pues esas aguas que les estoy comentando. El delivery de los medicamentos, ¿no? Existen muchos planes de salud de EPS que tienen convenios con farmacias externas, ¿no? Del mercado. Para el retiro de los medicamentos, ¿no? En vez de retirarlos en las mismas clínicas que muchas veces suelen tener unas tarifas un poco elevadas, ¿no? Entonces existen este mecanismo para poder retirar las medicinas en farmacias, en cadena de farmacias, ¿no? Es más, hay algunas EPS que tienen su propia farmacia y ni bien sales de la consulta médica, pues están enviando un mensaje invitándote a que puedas retirar sus medicinas por medio de su farmacia, ¿no? Y te las entregan por delivery dentro de las 24 horas. Entonces, existen ese tipo de servicios, ¿no? O el programa de receta larga, que principalmente son para pacientes crónicos, ¿no? Pacientes que de repente tienen ya una enfermedad en el cual requiere un tratamiento médico de todos los meses, ¿no? Y en vez de estar yendo todos los meses a la clínica para que les den su receta y poder retirar sus medicamentos, pues podrían solicitar a su médico que les emitan una receta extendida por 90 días, por 6 meses, esto va a depender del médico en realidad, para que la misma EPS pues les pueda ofrecer los medicamentos en los siguientes meses, ¿no? Sin que el paciente tenga que acudir todos los meses a consulta y pagar su deducible de atención, ¿no? Entonces, ese es otro mecanismo del buen uso del plan de salud, bajo algunos servicios que se ofrecen en la EPS, ¿no? Y otros, ¿no? Existen otros mecanismos de control ya haciendo un cambio en el plan de salud, ¿no? Que podría ser si es que yo de repente, si es que evaluamos, ¿no? Si el cliente evalúa en conjunto con su corredor, porque muchas veces pues nosotros los corredores somos los especialistas en estos temas, ¿no? Quienes sugerimos y podemos orientar a nuestros clientes, a la población afiliada, es que es importante, solamente para hacer un paréntesis, es importante que tener la información del consumo médico oportunamente, ¿no? Que es lo que sucede en muchos casos que llega la renovación del contrato del plan de salud y es en ese momento en el cual el cliente recién pues conoce cuál ha sido el récord de atenciones, el consumo médico de su población afiliada, ¿no? Entonces, si hubiera existido alguna desviación en ese gasto médico, en la siniestralidad, pues no lo hubiera podido detectar oportunamente, ¿no? Entonces, lo ideal es que trimestralmente en realidad se le pueda ofrecer esta información al cliente para que pueda conocer cuál es el nivel de siniestralidad que está manejando su plan de salud, ¿no? Por si existiera alguna desviación, poder aplicar algunos mecanismos de control, ¿no? Poder corregir esa desviación, ¿no? Sea en prevención de la salud, en el buen uso del plan, que es algo que constantemente deberíamos hacer, ¿no? Y algunos otros que podrían ser ya cambios en sí del plan, ¿no? Si es que yo veo que hay demasiada frecuencia de atención en alguna clínica, podría migrarlo a otra red para poder ajustar un poco el copado y quizás frenar un poco la frecuencia de atención, ¿no? O ajustar los copados de atención en sí, ¿no? Que ya serían cambios de repente eh, tocando ya lo que es la tabla de beneficios en sí. Lo ideal es no llegar a eso, ¿no? Y aplicar primero lo que es la prevención en salud, el buen uso del plan de salud, ¿no? Pero si de repente pues con eso no ha funcionado, ya vendríamos a ajustar un poco el plan oportunamente, ¿no? Como les comenté, para que a la renovación, cuando la EPS nos proponga
cuál sería el nuevo plan de salud respecto a los resultados de la siniestralidad, pues no tengamos sorpresas de incrementos en primas muy fuertes o cambios bruscos en la tabla de beneficios, ¿ya? Entonces sí es importante este punto, ¿ya? Y ya para ir terminando con este seminario de la EPS, resaltar algunos puntos importantes y dejarles algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, que el contar, ¿no? con este un plan de salud de la EPS nos va a poder permitir acceder a una atención médica oportuna y de mejor calidad, ¿no? Eh, Igualmente les hemos comentado que pues la EPS es un plan que complementa a e-salud, ¿no? El hecho de implementar una EPS pues no van a dejar de tener la cobertura en e-salud para lo que son atenciones de la capa no PEAS, ¿no? O de la capa complementaria. La implementación de la EPS en realidad no es obligatoria, ni tampoco la afiliación, en realidad es optativa, pero sí se sugiere, ¿no? Se sugiere sí tener un plan implementado para beneficio de sus trabajadores, ¿no? Y los que estén interesados, pues ingresen, ¿no? Se afilien. Eh, Tampoco es obligación de la empresa tener que asumir la prima de la EPS, solamente el 2.25, que sale del 9%, que sí es obligatorio, que el empleador está obligado a aportar esa salud, ¿no? En el caso simplemente una EPS, pues solo está obligado a pagar ese 2.25, ¿ya? Eh, bueno, ya lo comenté anteriormente, no es obligatorio, perdón, no pierde el trabajador a la afiliación a EPS, no pierde la cobertura en salud, la mantiene. Eh, Respecto a la elección de los planes, ¿no? Se recomiendan los planes colectivos para poblaciones pequeñas, ¿no? Para poder tener un plan más sostenible en el tiempo, para poder tener una siniestralidad más controlada, ¿no? Y lo último que justo conversamos en la lámina, les comenté en la lámina anterior, que es la revisión de la siniestralidad del plan de salud de manera oportuna, ¿no? Para poder tomar medidas del control del gasto, ¿no? Y luego no tener sorpresas a la renovación del plan, ¿sí? Entonces, esto sería todo. Muchas gracias. Como estaba mencionando en láminas anteriores, existen, bueno, los planes regulares, los planes colectivos, ¿no? Y definitivamente para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que tienen menos de 100 afiliados, menos de 100 trabajadores, perdón, en planilla se sugieren planes colectivos, ¿no? Con la finalidad de, pues, como no son muchos los afiliados a la prima, aportar, de repente no va a ser suficiente para ciertos gastos médicos que pueda tener esa población. Se sugieren estos planes colectivos para que la siniestralidad pues, se envíe en conjunto bajo una población mucho más grande, porque los EPS en el mercado ofrecen estos planes colectivos y tienen una población afiliada alrededor de 15.000 personas, ¿no? Entonces, ahí los gastos médicos pues se diluyen entre 15.000 personas y ya no en 50, 80 o 100 afiliados, ¿no? Entonces, el impacto del gasto médico, el impacto que pueda tener en la siniestralidad suelen ser menores, ¿no? Y si hablamos respecto a las primas, pues hay planes que se ofrecen en el mercado bajo, bueno, cierta cantidad de ciertas coberturas, ciertas redes de clínicas, desde una prima súper económica, ¿no? Considerando el crédito que pueda tener la empresa, pues esto podría llegar a 60 soles mes, ¿no? También va a depender del crédito, que es este aporte del 2.25 que pueda tener la empresa, ¿no? Pero definitivamente sí hay planes de EPS económicos, ¿no? Para esta población y también pensando en la carga familiar que puedan tener, ¿no? Porque muchos trabajadores pues tienen sus dependientes, ¿no? Y lo ideal es que se afilien con toda su carga familiar, no que ingresen solos. ¿Eso es factible? Sí, sí, es factible, ¿no? Hemos tenido muchas empresas que de repente tenían, así como usted dice, 30 trabajadores en planilla, ¿no? Más sus dependientes, pero finalmente se van a afiliar menos de la mitad o 10, o la tercera parte, o el Ujú, ujú. 10%,
en realidad sí, eso, la implementación va, no es que se frene o se quede trunca. Se respetan las condiciones cotizadas por la EPS, y el plan se logra implementar sin ningún problema, ¿no? Lo ideal es que pues ingrese la mayor cantidad posible de trabajadores para que puedan acceder de los beneficios que se ofrecen, ¿no? De Pero si acuerdo. ingresan menos, no habría ningún problema. Igual la EPS funciona. A ver, hay planes, sí hay planes de EPS económicos, ¿no? De repente, pues no van a tener todas las redes de clínicas como lo tienen hasta el plan adicional 2, ¿no? Pero de repente sí se puede armar algo simpático con una red de clínicas un poco más acotadas, ¿no? Recordemos que todo plan de salud EPS tiene que otorgar mínimo el PEAS, ¿no? Que es este listado de condiciones médicas y enfermedades priorizadas, ¿no? Que todo plan debería ofrecer. Entonces, al menos como mínimo, se podría lograr ello, ¿no? Te ofrezco el PEAS, ¿no? A esta tarifa y en estas redes de clínicas.